Hola, espero estén bien. Para la siguiente investigación se pretendió describir los resultados clínicos postoperatorios de turbinoplastia con y sin septoplastia en pacientes con rinitis alérgica persistente. Para esta investigación se desarrollaron las siguientes pruebas. Análisis exploratorio de datos para describir la muestra. Prueba de Cochrane para comparar las tres situaciones de variables binarias del paciente, es decir, presentaba o no presentaba el problema. Prueba McNivar como post-hoc de Cochrane para determinar dónde estaban las diferencias que se encontraron en el caso de presencia o no presencia. Prueba Friedman para comparar las tres situaciones multinomiales de pacientes, es decir, se presenta ninguna vez, una vez o más de una vez. Por ejemplo, prueba Wilcoxon como post-hoc de la Friedman para ver dónde están las diferencias encontradas según Friedman, y prueba exacta de Fischer para determinar el nivel de asociación entre la opinión del paciente a los 3 y a los 6 meses por la rinoplastia. En la descripción de la muestra podemos decir que se hizo sobre 11 mujeres y 19 hombres con edades de 21 años y 20 años respectivamente. La profesión, la mayoría son estudiantes, el 56%. Nadie fumaba. La presencia de líquido nasal acuoso o rinorrea se dio de la siguiente forma. Se presentaron de los 30 pacientes en estudio en estado prequirúrgico, todos presentaban rinorrea. A los 3 meses disminuyó a 27 y a los 6 meses disminuyó a 26. Respecto a la severidad de la rinorrea, entonces no presentaron a los 3 meses 3 pacientes y a los 6 meses no presentaron 4 pacientes. En estado leve arrancaron 6 con presencia de severidad de rinorrea. A los 6 meses había 22 y a los 6 meses habían 15. Respecto del nivel moderado de rinorrea, entonces arrancaron 5 en prequirúrgico y disminuyó a 1 a los 3 meses y en 4 quedaron 4 pacientes a los 6 meses. Respecto a la sensación severa de rinorrea, arrancaron 19 pacientes con sensación severa. Para los 3 meses había 4 pacientes con sensación severa y para los 6 meses había 7 con sensación severa. Respecto a la presencia de periurito, en periquirúrgico habían 28 pacientes con presencia periurito. A los 3 meses había 16 y disminuyó a 16 y a los 6 meses estaba en 18. Respecto a la severidad del priurito, entonces no presentaron en prequirúrgico 2 pacientes no presentaban severidad, mientras que en 15 presentaban severidad severa, severidad del priurito en términos severos. Respecto a los 3 meses, 14 ya no presentaban y 3 presentaban sensación severa, y a los 6 meses 12 no presentaban y 3 presentaban sensación severa. En cuanto a la presencia de estornudos, 23 en términos periquirúrgicos, en estado periquirúrgico o periodo periquirúrgico, no presentaban presencia de estornudos, de más de 5 estornudos. Luego pasó a 18 a los 3 meses y a 8 a los 6 meses. Y en cuanto a la sintomatología, si la sintomatología interfería en el sueño, 8 pacientes en el periquirúrgico afirmaban que sí. Después pasó a 13 pacientes a los 3 meses y 26 pacientes a los 6 meses.
se despierta en la noche cuando duerme está asociado con la obstrucción. Entonces se encontró que siempre en prequirúrgico de 10 pacientes, a los 3 meses ya no había pacientes que se despertaran siempre, y a los 6 meses había uno que informaba que se presentaba este problema siempre. En la dificultad para conciliar el sueño, se encontró que siempre en prequirúrgico había 11 pacientes que presentaban dificultad para conciliar el sueño, y disminuyó a 11 a los 6 meses. Respecto al tema de sensación de disminución del sueño, del paso de aire por las fosas nasales, se encontró que en estado prequirúrgico 19 pacientes no presentaban esta sensación, a los 3 meses pasó a 14, y a los 6 meses ninguno de estos no presentaba esta sensación. Los 30 presentaban la sensación de disminución del paso al área respiratoria. En la severidad de la obstrucción de las fosas nasales, se encontró que en estado prequirúrgico 13 pacientes presentaban un estado de severidad alto. A los 3 meses disminuyó a un paciente, y a los 6 meses había 2 pacientes que informaban que tenían ese tipo de sensación. Respecto de la sintomatología, si la sintomatología interfería en el adecuado desarrollo de sus actividades, se encontró que a los 6 meses 24 presentaban sintomatología sentían que la sintomatología interfería en sus actividades. Y en el tema de opinión general del paciente a los 3 meses, en cuanto a la sintomatología posterior al tratamiento quirúrgico, se encontró que en forma notable 21 pacientes informaban que sentían mejoría en forma notable, y a los 6 meses 15 pacientes. La misma pregunta hecha a los 6 meses mostró para las fracturas mostró que para la turbinoplastia 11 pacientes a los 3 meses tuvieron un tipo de fractura de turbinoplastia, y a los 6 meses igualmente sucedió. Obviamente no soy médico, esa terminología es la que utilizará un médico. Espero que ellos me entiendan lo que estoy diciendo. Esta es la descripción de la muestra. Entremos en la parte de analítica. Entonces, para la parte analítica, como se dijo al principio, se aplicaron las siguientes pruebas. La prueba de Cochrane. En la prueba de Cochrane se compara el porcentaje de pacientes, si hubo diferencias significativas entre el primer estado prequirúrgico a los 3 meses y a los 6 meses en cuanto a su sensación. Entonces, presencia o no de sensación. Respecto a la presencia de rinorrea, entonces el 100% sentían rinorrea en estado quirúrgico. Prequirúrgico a los 3 meses bajó a 90%, y a los 6 meses bajó al 86%. Hubo diferencia significativa entre los periodos de esta presencia, y la prueba Magnemar mostró que había diferencia significativa entre la prequirúrgica y a los 6 meses. Aquí hay una A, y aquí hay una A, y aquí hay una B, y aquí una B, o sea que no hay diferencia entre los 3 y los 6 meses. Y en cuanto a los niveles de sensación, que en este momento los niveles son 1 leve, 2 moderado y 3 severo, se encontró que había diferencias significativas. Aquí también están letras diferentes. Se aplicó la prueba Friedman para ver si había
diferencia significativa entre los dos niveles de sensación, y efectivamente hubo diferencia significativa entre el prequirúrgico y a los 3 meses, tienen letra A y B, y también entre a los 3 meses y los 6 meses, letra C. Acá la comparación se hace con las medianas, porque había niveles, y arrancó con nivel 2 y bajó a nivel 1, y aunque acá tiene el mismo nivel 1 de sensación, es más disperso, son más dispersos los datos en el sexto mes, a los 6 meses. En la presencia de puerperio también se presentaron diferencias significativas entre pacientes de 93% que arrancaron con esa presencia. A los 3 meses ya iba al 53%, a los 6 meses subió levemente, pero no había diferencia significativa entre los 3 y los 6 meses con pacientes con este tipo de presencia. Y el nivel de sensación, que también se define acá como nivel de sensación de severidad, también se define como leve, moderado y severo, también presentó diferencias significativas según la prueba Friedman, y las diferencias significativas estuvieron básicamente entre el prequirúrgico y los 3 y los 6 meses. Estos dos no presentaron diferencias significativas. Igual estudio se hizo para cada una de las variables. Entonces, en la disminución del paso aéreo se encontró que había diferencias significativas entre la presencia de pacientes que tenían esta sensación. Arrancó con el 100% con esto, y a los 3 meses bajó a los 36%, y a los 6 meses subió al 53%. Se encontró que había diferencias significativas entre todos, letra A, letra B y letra C. O sea que cuando hubo mejor sensación o menos presencia de pacientes con esta disminución de aire fue a los 3 meses. En la sensación de disminución en los niveles que son alto, medio y bajo, esto se llama disminución del interferencia, sensación de disminución. Los niveles son leve, moderado y severo. Entonces también aquí hubo diferencias significativas en esas sensaciones entre el prequirúrgico a los 3 meses y a los 6 meses. Entre los 3 y los 6 meses no hubo diferencia significativa, solo hubo diferencia entre el prequirúrgico. Igual análisis se hace con las demás variables. La interferencia en actividades diarias mostró que arrancó 80% de los pacientes que sentían esto y disminuyó sensiblemente a los 3 meses y a los 6 meses, cuyos valores no presentaron diferencia significativa, al 16 y 26%. En el tema de insomnio por obstrucción nasal, los niveles en este momento son ocasiones. Las ocasiones eran nunca sentía, a veces sentía o siempre sentía, y se encontró que hay diferencia significativa entre los prequirúrgicos a los 3 meses y a los 6 meses, pero entre los 3 y 6 meses no hubo diferencia significativa de esta sensación, solamente con el prequirúrgico. Igual que sucedió con la dificultad para dormir. Y respecto al tema de si hay asociación o no entre opinión general del paciente en cuanto a la sintomatología posterior al tratamiento y el tipo de turboplastia, se encontró que es independiente que el paciente se le haya practicado una luxopráctica submucosa inferior o submucosa eléctrica, creo que ustedes le dicen, para sentir cualquiera de estos tipos, para opinar cualquiera de estas formas, ninguna sensación leve o notable, mejoría. Igual sucedió a los 6 meses. Con estas cirugías los pacientes opinan indiferentemente igual. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya quedado claro.